Ría. Diga, tengo un Dios que me ama. Cuando usted se levante por la mañana, recuérdese, tengo un Dios que me ama. Soy un hijo amado. Usted debe de saber que Dios le ama profundamente. Más de lo que nadie nunca le pudiera amar, Dios le ama. Hoy vamos a disfrutar de un tiempo con la palabra del Señor y la verdad es que estoy feliz, agradecido con Dios por poder estar acá esta mañana. Quiero decirle a usted que está acá, preste atención. Invite a la persona que tiene al lado que no lo interrumpa. Dígale, por favor, no me interrumpa. Y volteese al del otro lado, dígale, y usted tampoco. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido al cine y encuentran a un grupo de muchachos o jóvenes quizás molestos hablando y haciendo bulla y usted quiere oír? Mi hijo alguna vez está viendo algo en la televisión y la mamá le empieza a hablar, ¿verdad? Y ella no se está... Y él, no, papi, ponga pausa, devuélvalo. Porque qué molestos que nos interrumpan cuando estamos prestando atención. Hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón. Hoy Dios quiere depositar de su vida por medio de su palabra en cada uno de nosotros y producir esos frutos de paz, gozo, amor, bondad, misericordia y mucho más. Así es que dispongamos nuestro corazón. El tema de esta mañana lo hemos llamado la importancia de la Biblia. Así de simple, fácil. La importancia de la Biblia. A lo que le hago una pregunta que no quiero que me responda. ¿Ha leído la Biblia esta semana? ¿Ha interactuado con ella esta semana? ¿Ha escuchado la voz de Dios por medio de su palabra? ¿Cuánta importancia tiene para usted la palabra del Señor? ¿Es realmente un libro más en casa? ¿Es un adorno en casa? ¿O es algo que valoro, que aprecio y que no está separado de mí nunca? Miqueas capítulo 6, verso 8. Fue el texto bíblico que utilizamos la semana anterior para hablar de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El texto dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas pide Dios a nosotros: hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Hoy, antes de que usted termine esta enseñanza, va a entender la importancia de la justicia y la palabra de Dios. Porque la justicia de Dios se revela por medio de Cristo en su palabra. Y cuando nosotros queremos caminar o vivir en justicia, no podemos descuidar la palabra, porque es ahí donde se revela cómo vivo o cómo camino en justicia. En los últimos años, el número de cristianos que no leen la Biblia ha aumentado. Ha aumentado por mucho. La mayoría de ustedes me puede decir, pastor, yo tengo una Biblia en mi teléfono. ¿Cuántos tienen la Biblia en su teléfono? Ahora, ¿cuántos al menos de verdad sacan 5, 10, 15 minutos para leer la palabra aquí? Muchas veces nos conformamos con tal vez el versículo del día, algo que alguien me comparte. Sin embargo, muchas veces ni eso, ni siquiera eso. Ahora, usted necesita no solamente leer la palabra, sino escudriñar la escritura. Y esto va más allá de leer. Esto es meditar, reflexionar, permitir que el Espíritu Santo nos sumerja en esa verdad y que Cristo pueda ser revelado a nuestras vidas. No es solo leer por leer, no es leer por cumplir. La lectura de la palabra tiene que tener un propósito,
Cuando usted toma ese libro, usted necesita ir con una motivación. Usted necesita ir con un propósito. Ahora hágase la pregunta cuando leo la Biblia, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero encontrar? ¿Estoy leyéndola porque el pastor dijo que era bueno y entonces yo la leo? ¿Estoy leyéndola porque todos la están leyendo y qué vergüenza decir que yo no la leí? ¿Cuál es la verdadera intención de nuestro corazón al leer la palabra? ¿Qué es lo que queremos encontrarnos en ella? Desde el principio Dios muestra su voluntad por medio de las escrituras. Este no fue el plan de un hombre, ha sido el plan de Dios desde el principio. Revelarnos su voluntad por medio de las escrituras. Cuando alguien debilita en alguna medida la Biblia y la quieren minimizar a palabras de hombres, estamos contra alguien que está apostatando contra la fe. Estamos viendo a alguien que está atacando directamente la verdad del evangelio. Jesús en la Biblia se habla solamente de Cristo, desde el principio hasta el fin. Les podría dar 4 o 5 pasajes para justificar esto, pero voy a avanzar. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién inspiró la escritura? Dios. Y aquí empieza el primer argumento. Aquí. Bueno, la escribieron hombres. Y es el primer dardo que el enemigo envía a la mente de los más inteligentes. Así es que si usted alguna vez se preguntó eso, usted está en el grupo de los más inteligentes, le felicito. Sin embargo, nosotros necesitamos identificar si esta inteligencia humana está por encima de la sabiduría divina de Dios que se ha revelado por su palabra. Porque muchas veces la inteligencia humana rechaza la sabiduría de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, Dios exhaló por medio de la palabra inspirada, exhaló, salió de la boca de Dios. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Tenemos muchas grandes verdades en este texto. La Biblia no es un libro más. La Biblia no es el significado de Biblia, biblios, que significa colección de libros. No es solo una hermosa colección de libros. Es la revelación de la voluntad de Dios para la humanidad. Cuando usted toma la Biblia en sus manos, o en su teléfono, o en su dispositivo, usted tiene que interpretar que usted se está relacionando con la voluntad de Dios. Usted debe de ir con la intención de conocer a Dios, de conocer su voluntad para poderla llevar a la acción y volvernos agradables a Él en todo lo que hacemos. Él inspiró cada palabra que hoy tenemos en la Biblia. Por eso es que la escritura es sabia por siempre. ¿Por cuánto va a ser sabia? Por siempre. Útil para enseñar. Significa que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento su contenido enseña. Cuando nos relacionamos con la palabra estamos ¿qué? Exponiéndonos a la enseñanza de Dios. ¿Cuántos quieren por maestro al Espíritu Santo y al Padre Santo? Pues ahí está, ese es el manual, ese es el libro que nos va a enseñar. Él nos va a instruir a toda la verdad. Pero ¿cómo podremos conocer la verdad si no nos relacionamos con el libro? Hacen esfuerzos enormes en las zonas rurales por llevarle un libro de español o de matemáticas a aquellos niños, para que ellos puedan aprender a escribir, para que ellos puedan aprender, para que se facilite su aprendizaje. Sin embargo, hoy en día
cada vez son menos personas las que les importa si un nuevo creyente tiene una Biblia o no, si se relaciona con ella o no, porque estamos en un evangelio de sensaciones, no de relación. Pero cuando usted tiene una relación, usted quiere escuchar, usted está listo para oír lo que Dios tiene. Hablemos un poquito de redarguir. Nos hace ver cuando estamos en un error, sea por nuestra conducta o por tener creencias equivocadas. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así: para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Entonces, ¿qué produce la palabra del Señor? ¿Qué produce la Escritura? Está bien y nos muestra lo que está mal en nuestras vidas. Hoy en día, en algunos lugares tiene más autoridad la palabra del pastor o del líder que la misma palabra del Señor. Igual que en los tiempos de los fariseos. Sus leyes, sus mandamientos estaban por encima de la palabra. No importa si no cumple con lo que dice la palabra de Dios, pero aquí se hace lo que yo digo. Y ese tipo de cosas son las que han estado deteriorando el verdadero evangelio. Acá nosotros no somos guiados por una voz humana, somos guiados por la inspiración de Dios en su escritura. Nosotros no somos consejeros improvisados, somos consejeros bíblicos. Pero ¿cómo puedes ser un consejero bíblico si no te relacionas con la Biblia? Si usted viene a un tiempo de consejería, lo normal es que haya un fundamento bíblico detrás de aquel consejo. Si usted va donde el psicólogo, eso es otra cosa. Pero si usted viene a una consejería bíblica, lo normal es que el sustento de aquel consejo nazca no de aquella persona, no de sus experiencias personales, sino de la palabra de Dios. Y puede contar una historia y puede reforzar con un testimonio, pero la fuente tiene que ser la palabra. Cuando tú hablas a tu familia sobre decisiones que hay que tomar, ¿desde dónde nace esa motivación? ¿Desde tus deseos humanos o desde la fuente, que es la palabra? Cuando tú pones límites en casa, ¿los marcas porque tú consideras que así es o porque la palabra del Señor enseña que esos son los límites? ¿Quién marca los límites en casa? ¿Los marcas tú o los marca la sabiduría divina de Dios por su palabra? Avancemos, que esto está en la introducción. Recuerde, la palabra nos sirve para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Pastor, ¿qué es lo que me pasa? Lea una semana la Biblia y usted se va a dar cuenta qué es lo que pasa. Vaya a los evangelios, lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos, léala una semana y haga una lista y usted se va a dar cuenta que esa palabra lo va a desnudar a usted. Esa palabra le va a señalar su pecado. Esa palabra le va a decir: tus ojos están mal, lo que dices está mal, lo que escuchas está mal, los lugares que visitas. Y entonces hay mucha gente que ya no quiere relacionarse con la palabra. Dice: no, es que cada vez que abro la Biblia, quizás algunos de ustedes hoy, cuando yo termine el mensaje, mira, pastor, qué pedradas. ¿Por qué? Yo no, la palabra. Avancemos. Corregir. ¿Para qué más sirve la palabra según Timoteo? Para corregir. Si vamos a corregir a alguien, que la inspiración sea la palabra. Por este motivo quiero decirte que lo que estás haciendo está mal, porque la palabra del Señor dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación del oyente. Entonces usted le dice: un momento, aquí no hablamos así, porque ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca.
Y entonces aquel muchachito, aquella muchacha, aquel hombre, aquella mujer que había dicho semejante palabra va a ser corregida, ¿pero por quién? Por la palabra. Pero qué diferente es: usted es un malcriado, cállese, usted indecente. Y termina peor que el que dijo aquello. Vamos a la fuente, vamos a la palabra. Corregir. Esta palabra viene del griego. Voy a decírselo en partes. La primera parte es para Emanuel. Epa, nork, sosis. Se empleaba en el griego para aludir el enderezamiento de un objeto que hubiera caído. Escuche esto, es muy interesante. O ayudar a alguien que se hubiera tropezado para ponerse otra vez en pie. En otras palabras, lo que quiere decir la escritura aquí, que Dios mediante su palabra restaura al hombre a la condición correcta, endereza su caminar, levanta aquella naturaleza caída, endereza nuestro caminar y nos alinea a su voluntad. Eso se logra es por la palabra del Señor. Usted quiere vivir una vida más recta, pero usted no quiere relacionarse con la palabra. Déjeme decirle que la palabra es la que produce que nuestra vida se alinee. Sea ante todo honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pastor, yo vivo juntado hace 10 años. Bueno, decide honrar a Dios. Decide honrar a aquella persona. Y cuando mencionamos estos versos, algunas personas dicen: sí, pastor, tengo que. Avancemos. Seguimos en la introducción. Para instruir en justicia. ¿Para qué es la escritura o la Biblia? Para instruirnos en justicia. La palabra que traduce como instruir es la palabra griega paideia y tiene que ver con educación o entrenamiento. Entonces, cada vez que nos relacionamos con la palabra de Dios, estamos siendo educados, estamos siendo entrenados, y no con sabiduría de hombres. Algunos de ustedes podrían decir: yo me gradué en la UCR, yo me gradué en Harvard, yo me gradué de la escuela del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Yo me gradué en su palabra. ¿Qué tienes para pelear con eso? La sabiduría de toda la tierra y fuera de ella fue mi profesor. Ahora, pastor, pero ¿dónde está su título? Mis galardones no están aquí, porque mi vida no es de aquí. Esto es particular, porque muchas veces queremos tener tantos reconocimientos aquí, pero internamente en el cielo no nos conocen. Y todo mundo reconoce tu inteligencia humana, pero en el cielo se preguntan: ¿y este quién es? Y aquí eres conocido como sabio, pero el cielo ignora quién eres. Y tienes riqueza acá, pero eres un mendigo en el cielo. Y no te va a alcanzar el cielo para vivir, porque se vive en adoración. Algo que muchas veces limitamos a 1 o 2 canciones por semana. Cuando la adoración es una vida, es la suma de todas mis acciones buscando agradarlo a Él. Pero ¿cómo puedo agradarlo si no sé lo que Él espera de mí? Y lo que Él espera de mí se revela en su palabra. Espero que usted me esté siguiendo esta introducción. La escritura suministra toda la educación, todo el adiestramiento para que podamos vivir en justicia. Por lo tanto, para que podamos agradarle a Él. No podemos pretender agradar a Dios sin relacionarnos con la escritura. ¿Y sabe qué es lo triste? Que hoy en día muchas personas no quieren más relacionarse con la Biblia, con la palabra del Señor. Y se conforman a lo que el pastor, el apóstol, el obispo, el profeta
o el título que se le ocurra a la persona ponerse, le diga, ignorando la verdad de aquella escritura y decidiendo creer en ciegos que intentan guiar a otros ciegos. Avancemos un poco más. A fin, dice Timoteo, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Sin entrenamiento es difícil. Si nosotros buscamos la excelencia, necesitamos estar siendo entrenados en la palabra constantemente. Los músicos, para sacar estas canciones, para poder unirse y trabajar en armonía, tienen que dedicar tiempo extra entrenándose, preparándose. Yo no me tengo que preparar para predicar el domingo. Alguien dice, pastor, entonces usted no se prepara. Bueno, preparo un mensaje durante la semana, pero yo no me preparo para estar aquí el domingo. Yo me preparo día a día en mi relación con Dios. Yo me preparo porque quiero conocerlo a Él, y de ese deseo de conocerlo le predico. Ojo a esto. Hay gente que cuando tiene una actividad se prepara para cumplir en la actividad, pero cuando terminó la actividad, terminó la preparación. Ya se acabó. Ya terminé. Ya le cumplí a Dios hoy domingo, ya fui al culto, ya escuché al pastor. Ahora hasta el otro domingo. ¿Quién le dijo a usted que usted me tiene que cumplir a mí? ¿Quién le hizo pensar a usted que yo le tengo que cumplir a usted? Yo le cumplo al Señor. Usted es el beneficiado. ¿Me está oyendo? Yo no le estoy cumpliendo a usted, yo le cumplo al Señor. Usted es el beneficiado. Un servidor no me cumple a mí, le cumple al Señor, y todos somos los beneficiados. Pero no podemos pensar que le cumplimos a personas, porque entonces nuestra decepción va a ser muy grande. Nuestro dolor va a volverse insoportable con el tiempo. Dígale al que tiene al lado, todo ser humano transfiere error. La autoridad de la escritura o de las escrituras. No hay libro más perseguido o cuestionado en la historia que la Biblia. Por todos lados. Hablar de la autoridad de la Biblia o de la autoridad de las escrituras es un tema conflictivo. Depende de donde usted lo presente. Es un tema a veces de contienda para muchos otros. Para hablar de la autoridad de la escritura, voy a citar la Confesión Bautista de Londres en 1843. Y de acá se ha basado lo que los cristianos históricamente piensan sobre la autoridad de la Biblia. Escuche por favor, porque voy a leer para usted. Estaba muy difícil memorizar todo esto. Las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e inefable de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó a Dios poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace de las Sagradas Escrituras algo indispensable, necesario, habiendo cesado ya las maneras anteriores,
por las cuales Dios se revelaba o revelaba su voluntad a su pueblo. De acá se deriva la creencia completa de que la Biblia es la palabra de Dios. Esta declaración ha perseguido a la iglesia en el mundo entero. Sin embargo, hoy en día muchas personas pretenden decirme que la Biblia no es la palabra de Dios, que porque ahí hay palabras de ángeles, de diablos, de personas, y es tan absurdo porque es la única fuente confiable que sustenta nuestra fe. Es lo que sostiene la vida cristiana. Lo demás fuera de la palabra son imaginaciones, ideas, experiencias. Y no pueden ser el sustento del cristianismo en el mundo. Es decir, que Dios se equivocó en la forma en la que Él se quiso revelar al mundo. Debilitar en cualquier medida la verdad de que la Biblia es la palabra de Dios debilita nuestra fe, nuestra creencia y nos pone con un paso afuera. Porque todo lo que decimos, todo lo que hacemos, nuestra devoción está fundada y basada en la palabra. Usted debe de ser un amante de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser una delicia para usted. Debe de saciarle. Qué rico es cuando leemos la palabra y nos encontramos versos que hacen llorar nuestros ojos o que estremecen nuestra piel o que nos hacen casi levantarnos y brincar de la alegría. Pero también qué difícil es cuando encontramos esos pasajes que nos confrontan con la verdad humana y carnal nuestra, que nos llevan a inclinarnos, a doblegarnos en humildad delante de Dios y decirle: Señor, endereza mi caminar. Porque ese es el propósito de la Escritura, enderezar nuestro caminar. La Escritura tiene toda la autoridad porque es la palabra de Dios. Dios es creador de todo. Génesis capítulo 1, verso 1 lo enseña. Dios es dueño del mundo y de sus habitantes. El Salmo 24:1 también lo enseña. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dígale que tienes al lado: tú tienes dueño. Como hemos visto, Dios tiene la autoridad sobre todo el universo. La Biblia es la palabra de Dios y es la única regla de fe para el creyente. La Biblia es la palabra de Dios y es la única regla de fe para el creyente. Es que el pastor dice que hay que llegar temprano. Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Es que el pastor dice que yo no debo de faltar al culto el domingo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Es que el pastor dice que yo tengo que ser hombre de una sola mujer. ¿A dónde está eso en la Biblia? Les pongo estos 3 ejemplos. Porque muchas veces cuando nos dejamos liderar por hombres y no por la inspiración de la Escritura, entonces es donde empieza la equivocación. Es donde empiezan los malos entendidos. Si le vamos a corregir, ¿en dónde está la motivación para corregir? En la palabra. Porque si es lo que a mí se me ocurre o lo que yo pienso, eso va a tener error. Esa es sabiduría humana. Funciona para la tierra, pero no para la vida eterna que quiero tener. Entonces hay cosas que funcionan aquí. El título universitario funciona, sí funciona, es valiosísimo aquí. Pero yo no puedo llegar al cielo con el título de Harvard y decir: aquí estoy, déjeme entrar porque yo me gradué en Harvard. Le van a decir: ¿y dónde estás cubierto con la sangre de Cristo? ¿Me están entendiendo? Profesionalízate, vuélvete excelente en lo que haces, porque todo lo que hacemos lo hacemos ¿para quién? Para Dios, todo.
y la muchacha está limpiando la casa, o el jovencito está lavando los trastos, limpiando la casa, ¿para quién lo está haciendo? Para mami. No, hágalo para el Señor, que le va a quedar mejor. Que yo le hago comida a mi esposo, qué aburrido. Deje de hacerle comida a su esposo. Haga todo lo que usted hace como para el Señor y se va a sentir mejor. Cuando yo como pastor, mi satisfacción depende de la gente, uy, seguro que me deprimo. ¿Me está oyendo? Seguro me deprimo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no corresponde, no es agradecida, pero ¿sabe algo? Dios sí. Y Dios no se va a olvidar de ti. Y Dios está atento a todo lo que tú has hecho por amor de su nombre. Ese es Dios. ¿Y sabe de dónde es eso? De la fuente de la palabra del Señor. Vamos a ver cómo vamos. Ay, Señor, si yo estoy emocionado en la introducción. Escuche esto, por favor. Voy rapidísimo, en 12 minutos. Así es que prepárese para una balacera del Señor. Con ametralladora AK-47. Doble cargadora. Prepárese. Agárrese de la silla, del pelo, de algo, porque esto va rápido. Romanos capítulo 10, verso 17, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Ahora, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero hoy en día hay muchos mensajes que son interpretaciones de personas y no la escritura misma, revelándose a la gente. Entonces, ¿qué tipo de fe están produciendo en esas personas? Fe en ellos mismos, fe en sus obras, pero la palabra muestra todo lo contrario. La palabra nos enseña que la única forma de ser salvos es por medio de Él. La palabra nos enseña que nosotros no somos tan fuertes para vivir una vida cristiana y que necesitamos depender del poder de su Espíritu para vivirla. ¿En dónde está tu fe puesta? En la palabra, pastor. ¿En cuál? ¿En cuál palabra? El orden es el siguiente: escucho la palabra de Dios, esta palabra produce fe en mi corazón y entonces puedo creer en Dios y obtengo el beneficio de la salvación, el resultado de la salvación. La fe no nace de un vacío, sino en el contexto de escuchar la verdad de Dios revelada en su palabra. Cuando usted lee la palabra del Señor, cuando usted viene y le predica la palabra del Señor, usted está alimentando, fortaleciendo su fe. Y cuando su fe es fuerte, cuando usted es una persona con una fe fuerte, usted va a permanecer. Aunque hayan circunstancias, aunque hayan adversidades, porque aquella fe es firme, es fuerte. Pero hoy en día, si el hermano no me saludó, me voy de la iglesia. Y a ese nivel está la fe. Y entonces nos vamos donde sí nos sonrían. Déjeme decirle que si yo no le sonreí, Dios sonrió cuando lo vio entrar a usted esta mañana aquí. Déjeme decirle que si usted volvió a ver a alguien y le hizo cara de no me alegro con que estés acá, esa no fue la cara del cielo, esa no fue la cara del Señor, que se ha alegrado, que se ha emocionado porque tú has venido a su encuentro esta mañana. Y yo no vivo por la gente, yo vivo por fe. Isaías 55, 10 y 11. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. ¿Qué va a pasar cuando estoy expuesto a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Que esa palabra siempre va a producir fruto. La palabra de Dios siempre va a producir fruto.
entonces yo tengo que hacerme la pregunta, llevo 2 años y no veo ningún fruto en mí. La pregunta es, ¿y entonces qué palabra es la que estás recibiendo? Venir a la iglesia y recibir la palabra son 2 cosas distintas. Hay gente que viene pero no recibe la palabra. Hay gente que está aquí pensando en los frijoles, pensando en que ya casi es la hora del almuerzo, el partido. Pero cuando usted viene a escuchar la voz de Dios, cuando usted viene a escuchar que Dios tiene para enseñarle, entonces los resultados que vimos anteriormente van a producirse en usted. El medio por excelencia que Dios ha escogido para salvar a los pecadores, y con esto voy a terminar, es la locura de la predicación. ¿Qué le parece? Dígale que tiene al lado, Dios escogió la locura de la predicación para salvar al mundo. Y sabe una cosa, y a Dios no le importa si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Él eligió eso. Voy a explicarme mejor con un texto de la Biblia. Primera de Corintios 1, 21 y 23. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, deje que esta palabra le moldee su corazón y su mente. Ya que Dios, en su sabiduría, lo primero es, está la sabiduría de ¿quién? De Dios. No es la sabiduría mía, no es la sabiduría de aquella denominación, está la sabiduría de Dios. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Ay, ay, ay. Ya que Dios dice, sabiduría humana, no, en esa no es la que yo trabajo. Aquí el asunto se pone bonito y nos tiene que confrontar. ¿En qué sabiduría estoy liderando? ¿En la sabiduría humana o en la sabiduría del Espíritu? Ay, piénselo. ¿En qué sabiduría yo estoy viviendo mi vida? ¿En la sabiduría de Dios o en la sabiduría humana? Usted sabe que el diablo es un imitador de siempre, ¿cierto? Bueno, Dios en su sabiduría ha creado todo, pero el diablo dice, yo también tengo sabiduría, igual que Dios. No es cierto. Esa es la sabiduría del fracaso eterno. La sabiduría de Dios produce salvación, produce paz, produce gozo. Sigo leyendo. Usó nuestra predicación ridícula. Yo sé que estoy predicando. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Hoy en día no es tan diferente. Porque cuando decimos que en Cristo hay poder para salvar, hay gente que dice, no, hombre, esa gente lo que ocupa es esto, es sabiduría humana. No, hay un milagro ahí que tiene que hacerse. Pero es por la palabra de salvación, es por la palabra de Dios que esa gente se va a salvar. Y a Dios le place. Y Dios en su sabiduría dijo que en gente sencilla como usted y como yo iba a poner esa palabra, su palabra, para que la gente se salvara. Y si usted sigue leyendo todo ese texto como hasta el verso 31, se va a dar cuenta que dice que Dios escogió a lo sencillo, a lo que el mundo menospreció, para humillarles en su gran sabiduría humana. Es por eso que es tan importante conocer la palabra de Dios para poder compartirla con todos. Esto no se trata de cuán elocuente usted es. La elocuencia suya puede servir para preparar un mejor sermón,
para ser más claro, para ser más específico, pero aún en la boca de los más simples que han tomado esta palabra y la han conocido y la han predicado, se produce salvación. Porque nunca se trata de la ropa, nunca se trata del carro, nunca se trata de la casa, nunca se trata de la cuenta bancaria, nunca se trata del título universitario, siempre se trata de Él, de nadie más. Así es que todo lo que tú tienes, muy bien, te felicito, pero la pregunta es si te graduaste en la sabiduría divina en su palabra. ¿Cuántas veces has estado inscrito en ese curso de la Biblia? ¿Cuántas veces? Eres cristiano 20 años y no te da vergüenza reconocer que nunca has leído la Biblia ni una sola vez entera. 20 años. Mejor ni saco la cuenta. 2 por 3, 6, 60,000 y resto de días. O 6,000 y resto, no sé. Ahora imagínese, y usted dice, pastor, es que no he tenido tiempo. No ha tenido tiempo. Le considero, hermano, usted es más ocupada que nuestro Señor Jesús. La Biblia nos mantiene en el camino correcto. ¿En dónde nos mantiene la Biblia? Le voy a dar un desafío fácil. ¿Quiere leer el Nuevo Testamento en 3 meses? Lea 3 capítulos por día. 15 minutos si usted es muy lerdo leyendo diario. ¿Qué le parece? ¿Quiere leer toda la Biblia en un año? Léala 3 capítulos por día. De 15 a 20 minutos si usted lee ahí despacito. Ahora, si usted es un universitario con títulos y todo, y ha leído y ha agilizado la habilidad de leer, usted la lee en la mitad del tiempo. A nosotros que nos cuesta, vamos ahí despacito, pero usted es muy carga. Usted puede leerla más rápido. ¿Me está entendiendo? ¿Y por qué no lo hago? Un día alguien me dijo, pastor, es que esa persona se molesta conmigo porque yo leo libros de filosofía y leo libros de esto. Y yo digo, no, eso está bien, léalos todos los que quiera. Pero leyó la Biblia hoy, es que no tengo tiempo, pastor. Entonces yo digo, bueno, porque buscamos aprobaciones humanas, pero no aprobación divina. Buscamos agradar personas, pero no agradar a Dios. Pero cuando estamos buscando agradar a Dios, ese libro toma una relevancia en nuestra vida. La Biblia nos mantiene en el camino correcto. ¿Quieres permanecer firme hasta el fin? Sea un hombre de la palabra, sea una mujer de la palabra. Manténgase cada día en la palabra. Salmo 119, 105, por tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi camino. La Biblia nos da esperanza. Cristianos hoy en día deprimidos todo el tiempo, tristes, agüevados todo el tiempo, desanimados. Escuche lo que dice Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué produce la Biblia? ¿Qué produce la palabra del Señor en nuestras vidas? Consuelo, esperanza. Sí, la vida está dura. Sí, hay momentos difíciles. Sí, su hijo se fue. Sí, el matrimonio está incómodo. Sí, lo despidieron. Pero usted es un hombre de la palabra. Usted tiene esperanza. Usted se mantiene firme porque usted sabe que Dios no lo va a dejar. Usted sabe que Dios está haciendo memoria de todo lo que usted ha hecho por amor de su nombre. Pastor, ore por mí, estoy desanimado. Hermano, ¿leyó la Biblia hoy? Pastor, no he podido, llevo 15 días sin leerla. Ahí está la consecuencia de tu desánimo. Pastor, enfermé, estoy desanimado, pastor. En la llaga de Cristo tú eres sano. Tú estás sano. La palabra tiene que ser esa fuente de esperanza, de consolación. En la vida tendréis aflicción, pero dijo nuestro Señor, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo, ¿qué vamos a tener? Aflicción. Pero yo confío en que si mi Señor venció,
en Él nosotros venceremos también, porque es en Él que somos más que vencedores. ¿En quién? En Él. No en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, sino en Él. La Biblia nos da esperanza, la Biblia alimenta nuestra alma, la Biblia nos purifica, nos santifica. Joven, usted que está aquí, que usted dice, pastor, ¿cómo me puedo santificar? Pastor, yo quiero dejar este pecado. Pastor, yo quiero... Empieza a leer la Biblia. Sí, empiece a leer la Biblia. Usted va a ver que ese libro tiene un poder extraordinario que empieza a limpiarnos de adentro hacia afuera. Y usted va a ver cómo su vida va a empezar a ser transformada. Y lo que antes para usted era fácil hacerlo, se va a volver difícil pecar. Porque ahora hay algo que usted está comiendo, hay algo que usted lo está alimentando, que empieza a tener una vida dentro de usted. La Biblia nos libera, produce libertad. Hay gente que interpreta libertad como que ellos hacen lo que les da la gana. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Usted no es libre, usted es un esclavo de Satanás. Y la única manera de experimentar verdadera libertad es por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Y si usted no vive una vida en obediencia en Cristo, usted no es libre, usted es esclavo. No es cierto, porque yo hago lo que me dé la gana. ¿Está seguro que es lo que usted quiere? ¿Realmente está seguro que es lo que usted quiere? ¿O es a lo que se resignó a vivir? Este mensaje tiene solo un propósito. Solo un propósito tiene. Y es que usted tome la decisión hoy de volver su vida a la palabra de Dios. El único propósito es que hoy y mañana y el resto de su vida usted deje de tener la Biblia de adorno y usted empiece a relacionarse con ella. Y usted deje que esta palabra empiece a mudarle, a transformarle. Póngase de pie y oremos, por favor. No, si me emocioné hoy. Amado Dios, esta mañana oro junto con mis hermanos para que el querer tuyo y el hacer tuyo gobierne las vidas y las mentes de cada uno de nosotros. Oro para que la fe de ninguno de nosotros falte en medio de ninguna adversidad o circunstancia. Oro para el relacionarnos con tu palabra, tú puedas revelarte a nuestras vidas y producir los frutos. Oro para que tu Espíritu Santo nos permita ver y conocer a Cristo revelado en la Escritura. Oro en el poder de tu nombre, Señor, suplicando que en este grupo de personas, que en esta casa haya una hambre y una sed por ti. Que tu palabra llegue a ser una delicia a la vida de todos nosotros. Que tu palabra se vuelva un deleite y no un esfuerzo. Oro en el poder de tu nombre, agradeciendo, Señor, porque en toda tu sabiduría te plació darnos la Escritura para conocer tu voluntad. Tomamos este regalo que tú nos has dado con gratitud, con respeto, y reconocemos nuestra necesidad de ti mismo, Señor, para que tu voluntad nos sea revelada y conocida y poder caminar agradándote a ti. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el poder de tu Espíritu, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Bendigo tu iglesia en tu nombre, Señor, y ruego que tú atiendas el anhelo del corazón conforme tu voluntad, Señor, y que ellos puedan ver tu favor y tu poder obrar en la vida de ellos y de sus familias. Oro por cada persona que hoy tomará una Biblia familiar. Oro para que esto produzca salvación, libertad y paz en sus hogares. Oro para que sus vidas sean usadas para mucha salvación alrededor de ellos. Gracias, Padre amado.
en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele usted un aplauso al Señor.